¿Por qué tantos niños inteligentes crecen sintiéndose estancados, desconectados y completamente solos? Se suponía que iban a estar adelantados a los demás. Fueron elogiados, premiados, les dijeron que llegarían lejos. Y, sin embargo, en algún momento, esa promesa se convirtió en presión. Esos elogios se volvieron una prisión. Y ahora, muchos de esos mismos niños, los que antes destacaban, luchan como adultos. No encuentran motivación, se sienten atrasados socialmente, les cuesta empezar cosas, terminarlas o conectar con otros. Y peor aún, no pueden explicar por qué. Porque, por fuera, todo parece normal. Siguen siendo brillantes, siguen siendo capaces. Pero, por dentro, hay una sensación constante de aislamiento, como si la vida le estuviera pasando a otros y ellos solo la estuvieran viendo pasar. Y resulta que hay una razón para esto. Los niños inteligentes a menudo construyen toda su identidad alrededor de ser inteligentes. Y cuando eso pasa, lo que los hizo sentirse especiales de niños se convierte en lo mismo que los atrapa de adultos. Así que hablemos de por qué ocurre y, más importante, cómo solucionarlo. Porque nada de esto es un fracaso. Es una estrategia de supervivencia que dejó de funcionar. Y si entiendes cómo llegaste aquí, puedes empezar a encontrar una salida. ¿Cómo se construye la identidad del niño inteligente? De pequeños, nuestra identidad tiende a ser simple. Los niños se aferran a uno o dos rasgos y construyen su sentido de identidad alrededor de ellos. Por ejemplo, un niño podría basar su identidad en ser alguien al que le gustan los Pokémon o los nuggets de pollo. Todo es muy unidimensional, pero es normal. Así empieza la identidad. Es directa y se basa en intereses o etiquetas. Y una de las etiquetas más poderosas que un niño puede recibir es: eres inteligente. Esa frase se queda. Se refuerza con maestros, padres, compañeros. Se convierte en una parte central de cómo te ves a ti mismo. Y, por un tiempo, se siente increíble. Ser inteligente de niño te da elogios, atención, y básicamente, vives la vida en modo fácil. No tienes que estudiar tanto como los demás. Entiendes las cosas rápido y destacas entre los otros niños. Pero aquí está el costo oculto. Cuando te elogian por ser inteligente, lo que suelen elogiar no es tu esfuerzo, sino tu éxito sin esfuerzo. Te elogiaban cuando resolvías el problema rápido, cuando sacabas una A sin intentarlo, cuando entendías algo a la primera. Y, con el tiempo, internalizas una idea muy peligrosa. Si soy inteligente, las cosas deberían ser fáciles para mí. Y esa creencia sabotea todo en silencio una vez que creces. Porque, en el momento en que algo no es fácil, cuando luchas, cuando fallas, cuando no entiendes algo de inmediato, no se siente como un desafío normal. Se siente como una amenaza a tu identidad. Porque te dices: si se supone que soy inteligente, ¿por qué me cuesta tanto? Así que, en lugar de enfrentar la dificultad, empiezas a evitarla. No levantas la mano a menos que estés seguro. No juegas a menos que sepas que vas a ganar. No persigues cosas que podrías amar, porque podrían exponerte como alguien que quizás no es tan inteligente. Y, lentamente, tu vida se empieza a encoger. Solo haces lo que ya eres bueno haciendo. Te quedas en lo familiar. Proteges tu imagen y tu identidad del niño inteligente perfecto, en lugar de probar cosas nuevas. Y eso es un problema. Porque, mientras todos los demás están ahí afuera experimentando, intentando, fallando, desarrollándose, tú estás encerrado en una zona de confort que se hace cada vez más pequeña. Y cuanto más pasa el tiempo, más difícil es salir. En algún punto, te das cuenta de que has construido toda una identidad alrededor de algo que ahora se siente frágil. No puedes permitirte fallar. No puedes permitirte parecer estúpido. No puedes permitirte amenazar lo que has construido como tu identidad. Así que te estancas. Y ahí es cuando empieza el aislamiento. ¿Por qué se instala la soledad? Porque, cuando dejas de crecer,
también dejas de conectar. Piensa en ello. La conexión viene de actividades compartidas. Estar en un equipo, pasar por etapas incómodas juntos, trabajar duro hacia algo. Y si empiezas a evitar esas cosas, si te apartas de las situaciones donde los otros se unen, te pierdes los momentos que crean verdaderas amistades y conexiones. No te unes al club porque tienes miedo de ser malo. No pruebas el deporte porque es desconocido. Evitas los proyectos grupales porque te frustran. Y, sin darte cuenta, empiezas a salir del flujo de la vida social. Pero aún quieres conexión, ¿verdad? Así que, ¿qué haces? Te apoyas en lo que conoces, tu inteligencia. Intentas entender a las personas en lugar de relacionarte con ellas. Analizas, observas, haces simulaciones mentales. Y esto lleva a algo llamado empatía cognitiva. Puedes entender lo que otros sienten de manera lógica, pero no te involucras emocionalmente. Y funciona, hasta cierto punto. Puedes navegar conversaciones, mantenerte socialmente, incluso parecer carismático en la superficie. Pero, por dentro, estás agotado. Porque, en lugar de simplemente estar con las personas, estás calculando. Piensas constantemente en qué decir, cómo responder, qué podrían estar pensando. Así que socializar también se convierte en algo en lo que tienes que ser bueno. Y, para evitar fallar, empiezas a evitarlo. Ahí es cuando la soledad se profundiza. Pero eres inteligente, ¿no? Deberías poder resolver esto. Así que aplicas lógica a problemas emocionales. Intentas arreglar tu autoestima con racionalidad. Escribes argumentos para convencerte de que estás bien. Analizas tu propio comportamiento hasta el cansancio. Y nada de eso ayuda, porque la inteligencia no fue diseñada para arreglar el dolor emocional. No es una herramienta para la autoestima, es una herramienta para resolver problemas externos. Y cuando intentas usarla para sentirte bien por dentro, solo sigue dando vueltas en círculos, porque no hay una respuesta intelectual a la pregunta ¿soy suficiente? Esa pregunta solo puede responderse emocionalmente. Y, para los niños inteligentes, el crecimiento emocional es lo único que a menudo se quedó atrás. Y cuando el dolor emocional se vuelve demasiado agudo, cuando la soledad empieza a sentirse insoportable, es ahí cuando el ego interviene y forma una última defensa. Te dices, solo soy diferente a los demás. No me relaciono porque no son tan inteligentes como yo. Soy demasiado profundo para amistades superficiales. Y ahora, en lugar de admitir que estás solo, te convences de que estás por encima de todos. No porque realmente lo creas, sino porque duele menos que admitir que te sientes excluido. Esto es lo que llamamos arrogancia defensiva, y es uno de los patrones más aislantes en los que puedes caer. Crea un muro entre tú y todos los demás. Incluso cuando quieres conexión, el muro no te deja alcanzarla, porque la conexión requiere humildad, requiere presencia, requiere ser visto y vulnerable. ¿Cómo solucionarlo? El primer paso, y esto no es negociable, es dejar de identificarte como el niño inteligente. Tienes que soltar esa identidad, no porque ser inteligente sea malo, sino porque basar tu valor en ello es tóxico. Cuando tu valor está atado a qué tan fácilmente tienes éxito, harás todo lo posible para evitar el esfuerzo, evitar el fracaso, evitar situaciones que puedan demostrar que no eres excepcional. Sabotearás el progreso solo para proteger la ilusión, y, al final, esa ilusión colapsará. La solución es construir una nueva identidad, no alrededor de ser inteligente, sino alrededor de estar dispuesto a crecer. Dejas de preguntarte, ¿qué me hará parecer inteligente? Y empiezas a preguntarte, ¿qué me ayudará a avanzar? Dejas de proteger tu orgullo y empiezas a abrazar la incomodidad. Te permites probar cosas y ser malo en ellas. Empiezas a presentarte no para ganar, sino para participar. Y sí, es incómodo. Se siente como un paso atrás, pero no lo es, porque es el primer paso real hacia sentirte completo.
La vieja identidad te decía que tu valor venía de ser especial. La nueva te recuerda que tu valor viene de ser humano. Y ser humano significa que tienes permitido estar inseguro. Tienes permitido crecer lentamente. Tienes permitido sentirte perdido. Tienes permitido no tener idea de qué estás haciendo la mitad del tiempo. Pero la única manera de avanzar es actuar de todos modos. No acciones perfectas, no acciones astutas, solo pasos humanos, honestos e imperfectos hacia adelante. Así que, si eres alguien que se siente estancado, insensible o crónicamente desconectado, si has pasado toda tu vida intentando ser el más inteligente del lugar y ahora no sabes cómo ser otra cosa, aquí es donde empiezas. Sueltas la historia. Dejas de intentar ser impresionante. Empiezas a intentar ser real, porque no necesitas ser el más inteligente del lugar para pertenecer. Solo necesitas ser alguien dispuesto a aparecer, incluso cuando es difícil, incluso cuando es desordenado, incluso cuando es desconocido. Y si puedes hacer eso, si puedes dejar de aferrarte a la versión de ti que necesita estar por encima de todo, empezarás a sentir algo que no has sentido en mucho tiempo: conexión. No porque te la hayas ganado, no porque la merezcas, sino porque, finalmente, estuviste dispuesto a bajarte del pedestal y entrar al mundo donde vive el resto de la gente. Y resulta que ese mundo no es tan malo. De hecho, es el único lugar donde puedes ser verdaderamente visto. Y, más importante, es el único lugar donde, finalmente, puedes sentirte en casa. Si algo de esto resonó en ti, si te reconociste en estos patrones, o sentiste que algo hizo clic en algo que no habías podido expresar antes, deja un comentario y dime qué destacó. Es probable que no seas el único que se siente así. Y, a veces, nombrar el patrón es el primer paso real para romperlo.